Buenos días, doctores y compañeros. Hoy vamos a hablar un poco acerca del cáncer de próstata, pero más que todo de la forma de interpretación de reporte estructurado que nos recomienda el PIRADS, ¿verdad? La clasificación PIRADS para resonancia magnética de próstata primeramente se introdujo en el 2012 y esto condujo a que se establezca una forma de adquisición, de interpretación y de informe de manera más estandarizada de la resonancia magnética de próstata. La versión previa se denominaba 2.0, PIRADS versión 2.0, y esta se le denominó, que se introdujo en el 2019, se denominó PIRADS versión 2.1 porque el marco general de la versión previa todavía se mantiene, a pesar de las actualizaciones eh, que se le han hecho, ¿verdad? Que no han sido muchas. Bueno, como en cualquier otro tema, comenzamos hablando un breve repaso de la anatomía. La glándula prostática tiene esta forma como de manzana, ¿verdad? Eh, está por ella, a través de ella pasa lo que es la uretra prostática y el conducto eyaculatorio que proviene de la vesícula seminal. En el nivel donde se convergen estas dos estructuras se denomina verum montanum, ¿verdad? La anatomía de la próstata pues está compuesta por una zona de transición que rodea la uretra prostática, y esta zona es la que se agranda en los pacientes mayores cuando a medida que envejecen y produce lo que se llama la hiperplasia prostática benigna. Tenemos la zona central, que esta se encuentra en la base de la próstata, por detrás de la zona de transición, y esta lo que rodea es el conducto eyaculador de derecho e izquierdo, ¿verdad? También está la zona fibro o el estroma fibromuscular anterior, que es una pequeña área de tejido que se encuentra en la parte más anterior de la próstata y lateral. Eh, Perdón, está en la parte más anterior. La zona periférica es la que está situada en la cara posterior y lateral de la próstata, y esta es importante porque el 70 al 75% de los cánceres de próstata se originan en la zona periférica y apenas el 25% en la zona de transición. Está el mapa de anatomía por sectores de la próstata, que es importante a la hora de realizar un reporte, ¿verdad? Y de localizar una lesión. Son 39 sectores. La base de la próstata, bueno, no había mencionado que la base se denomina la parte que está más superior, la parte en medio se denomina glándula media, y la parte más abajo es el ápex, ¿verdad? Entonces, en la base, ¿verdad? En este corte axial tenemos 7 sectores por cada lado. Tenemos el estroma fibromuscular anterior, en este caso derecho, y el otro lado izquierdo, ¿verdad? La zona de transición anterior, la zona periférica anterior, siempre denominando de cada lado, ¿verdad? Derecho e izquierdo. En esta sección se agregan dos sectores a la versión actual del PIRADS 2.1, que son las zonas por donde pasa la zona periférica central, ¿verdad? Tenemos la zona periférica posterior, zona periférica central, que están marcadas aquí en rojo. La glándula media tiene 6 sectores por cada lado, ¿verdad? Tenemos el estroma fibromuscular, la zona de transición anterior, zona periférica anterior, la zona periférica posterior, zona periférica medial y la zona central posterior, ¿verdad? Y la porción del ápex, que también tiene sus zonas, ¿verdad?
igual que las anteriores, ¿verdad? El estroma piromuscular, la zona de transición anterior, zona periférica anterior, zona periférica posterior, posteromedial y zona de transición posterior. Entonces, como lo vemos en la resonancia magnética, la zona periférica se va a ver como una capa fina, ¿verdad? Y de una intensidad de señal alta y homogénea, y que contiene una cápsula que es hipointensa y bien delimitada y no se interrumpe. En la zona de transición, típicamente va a mostrar una heterogeneidad en la intensidad de señal y que se puede ver reemplazada parcial y focalmente por lo que denominamos nódulos hiperplásicos, como lo vemos acá, y vamos a hablar de las características de ellos más adelante, y que son los que aparecen en la hiperplasia prostática benigna. El paquete neurovascular, también pasa por la región posterior-inferior de la glándula, ¿verdad? Que está marcado aquí con los círculos rojos, y asimismo podemos ver las vesículas seminales, que son como áreas quísticas con una intensidad de señal alta en T2, pero uniforme. Ok, hablando del PIRADS, hay que conocer las categorías, ¿verdad? Son 5 categorías. El PIRADS 1 es de riesgo muy bajo y significa que es muy improbable que exista un cáncer clínicamente significativo. El PIRADS 2 es que, es altamente improbable en el PIRADS 1, este es improbable en el PIRADS 2, que haya un cáncer clínicamente significativo. El 3 es intermedio, o sea que puede ser equívoco que exista un cáncer clínicamente significativo. El 4 es alto, o sea que hay una probabilidad de que exista un cáncer clínicamente significativo. Y el PIRADS 5, que es muy alto, o sea que es muy probable que exista un cáncer clínicamente significativo. Estas categorías del PIRADS se basan en los hallazgos de resonancia magnética multiparamétrica. ¿Qué quiere decir? O sea que debemos evaluar imágenes ponderadas en T2, imágenes ponderadas en difusión y imágenes dinámicas realizadas con medio de contraste. ¿Qué debemos saber para comenzar a interpretar? Pues debemos saber qué denominamos un cáncer clínicamente significativo. Por lo general, estos pacientes ya deberían de venir a la resonancia con biopsia, aunque últimamente se ha realizado al revés, ¿verdad? Entonces el cáncer clínicamente significativo se define con el score de Gleason. Este es un score que nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Son los patólogos cuando realizan la evaluación de la biopsia. Cuando ven la biopsia, ellos se fijan en cuáles son los 2 patrones más predominantes en esa muestra, más predominantes de células en esa muestra, y le asignan un puntaje a cada uno de los patrones. Digamos, al primer patrón más predominante le asignan, por ejemplo, un 3, y al segundo patrón más predominante, que aunque sea menos que el primer patrón predominante, pero tiene un mayor puntaje, le dan un 4. Entonces eso es lo que significa un 3 más 4. Y esto daría como resultado un score de Gleason de 7, ¿verdad? A partir del score de Gleason de 7, ya podemos decir que hay un cáncer clínicamente significativo, o cuando el volumen tumoral es mayor de 0.5 ml, o cuando ya existe una extensión extraprostática. Importante también, antes de comenzar a interpretar estas imágenes de próstata, que los clínicos nos informen de cuál es la densidad del PSA, o por lo menos el valor del PSA que tiene el paciente para nosotros poder calcularlo. Nosotros pues ya con la imagen de resonancia magnética podemos calcular el volumen de la próstata mediante esta fórmula, y mediante esta otra fórmula de aquí abajo podemos calcular la densidad del PSA. O sea, dividimos el valor del PSA del paciente entre el volumen prostático para
para sacar la densidad del PSA. ¿Por qué es importante? Porque los valores de la densidad del PSA mayor de 0.2 contribuyen a que haya una sospecha de que exista una neoplasia maligna clínicamente significativa en la próstata. También es importante el volumen prostático porque esto es lo que determina la viabilidad que tiene este paciente para recibir radioterapia, que tiene un umbral de 55 ml, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar hablando de la zona periférica. En la zona periférica, la categoría de PIRADS de una lesión se determina principalmente por la difusión y el ADC, y luego se correlaciona con las imágenes ponderadas en T2 y con las fases contrastadas. Entonces, ¿qué nos dice la categoría de PIRADS 1? Básicamente, no hay ninguna anormalidad. Aquí nos fijamos principalmente, como les dije, en la zona periférica, nos fijamos en la difusión y el ADC. Aquí pues no vamos a ver anormalidades visibles en el ADC ni en la difusión con valores altos de beta. Los valores altos de beta nos ayudan a disminuir el artefacto denominado Shine Through, que nos pueden dar los valores bajos de beta en la difusión, ¿verdad? Eso ya es más de la física, entonces no, ya se ha tocado en otras clases, no me voy a ahondar en eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una glándula prostática sin ninguna anormalidad, ¿verdad? No se ven áreas de restricción que se correlacionen con valores, disminuciones de señal en el ADC, ¿verdad? Ok, la categoría 2, en esta lo que vamos a observar son configuraciones lineales o en forma de cuña. Estas pueden ser hipointensas en el ADC o ser hiperintensas en la difusión con valores altos. O sea que pueden o no relacionarse con una restricción verdadera, pueden o no tenerla, ¿verdad? Y estos se van a denominar, van a caer en la categoría de PIRADS 2. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Vemos esta banda lineal hiperintensa en la difusión que se correlaciona con esta hipointensidad en la secuencia de ADC y bueno, aquí podemos ver que tiene una intensidad intermedia en el T2 al correlacionarlo. Sin embargo, al ser una configuración lineal o incluso si fuera una en forma de cuña, ¿verdad? Pues queda en la categoría de PIRADS 2. El PIRADS 3, recuerden que estamos hablando solo de la zona periférica. Después hay otro puntaje de PIRADS para la zona central de transición. Entonces, el PIRADS 3 para la zona periférica nos dice que puede ser una hipointensidad focal en el ADC, que es discreta pero diferente al fondo del resto del parénquima, y que puede tener hiperintensidades focales en la difusión, o incluso puede tener una hipointensidad en el ADC o ser hiperintenso en la difusión, pero no va a tener las dos, o sea que no va a haber una restricción verdadera, si me voy a entender. Puede que sea hiperintenso en la difusión o hipointenso en el ADC, pero no las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Si fueran las dos al mismo tiempo, bueno, interpretaríamos que hay una restricción verdadera. Ahora, estos son los que caen en categoría PIRADS 3 y que no realzan al medio contraste. Esta se convierte en un PIRADS 4 si demuestra un realce positivo, ¿verdad? Un realce focal en la fase contrastada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una hiperintensidad focal en la difusión, que pues no hay mayor hipointensidad en el ADC y pues no se logra observar ninguna lesión en la secuencia en T2. Si esta lesión tiene un realce negativo, pues permanece en un PIRADS 3, pero si tuviera realce sería un PIRADS 4, ¿verdad? Ya en sí la categoría de PIRADS 4
nos dice que ya existe una restricción verdadera, ¿verdad? Vamos a ver que hay una marcada hipointensidad en la secuencia de ADC y una marcada hiperintensidad en la secuencia de difusión, y que además estas lesiones van a medir menos de 1.5 centímetros en su dimensión mayor. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Puede ser igual que la del 3 o mostrar una restricción verdadera pero sin realce y medir menos de 1.5 centímetros y van a caer en la categoría PIRADS 4. La categoría PIRADS 5 va igual que la anterior, se va a ver una restricción verdadera, pero en este caso van a medir más de 1.5 centímetros o incluso tener una extensión extraprostática definida o un comportamiento invasivo, como lo vemos en el esquema, ¿verdad? Son lesiones que miden más de 1.5 centímetros, tienen una restricción verdadera, son hiperintensos en la difusión y hipointensos en el ADC, o incluso pueden tener una extensión extraprostática o nosotros ver que tienen un comportamiento invasivo. Y lo denominamos un PIRADS 5. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? En el que hay una lesión en la zona periférica izquierda que muestra una intensidad alta de señal en la secuencia de difusión, se correlaciona con una caída de señal en el ADC, o sea que hay una restricción verdadera, y al correlacionarlo con la secuencia GT2 también se observa hipointenso, ¿verdad? Y de borde poco definido. Si además esta lesión tuviera extensión extraprostática, también caería en un PIRADS 5. Ok, eso es con la zona periférica. Ahora, la zona de transición, en esta, la categoría PIRADS para asignarle a una lesión se determina principalmente por lo que observamos en las secuencias T2 y que luego se correlaciona con las secuencias de difusión y ADC. O sea que siempre tenemos que ver todas las secuencias. Entonces, en este caso, la categoría PIRADS 1 de la zona de transición por lo general es una glándula prostática normal, pero es bastante raro que encontremos una que esté completamente normal. Por lo general vamos a ver nódulos que son redondos, están completamente encapsulados, y esto lo denominamos como nódulos típicos, ¿verdad? Estos no van a tener restricción en la difusión, ¿verdad? Van a ser probablemente isointensos en ambas secuencias. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una glándula prostática normal. Es raro ver una glándula normal, en este caso no vemos ningún nódulo hiperplásico, pero esto pues caería en una categoría PIRADS 1. La PIRADS 2, esas son mayormente los nódulos encapsulados o incluso nódulos que son homogéneos y circunscritos pero no están encapsulados, y los denominamos nódulos atípicos, o incluso podemos ver una área homogénea que sea levemente hipointensa en medio de los nódulos. Si estas lesiones ya presentan una puntuación de difusión, como la vimos en las secuencias anteriores, de 4, entonces ya este 2 se convierte en un PIRADS 3. O sea que si muestra una restricción verdadera, cualquiera de estas lesiones va a aumentar la categoría. Como lo vemos en este esquema, ¿verdad? Los nódulos encapsulados o parcialmente encapsulados, circunscritos y homogéneos, una zona hipointensa entre los dos nódulos que pues no presentan una restricción a la difusión, su puntaje de difusión es menor o igual a 3, van a ser categoría 2. Sin embargo, si vemos cualquiera de estas lesiones y que presentan una restricción verdadera a la difusión, o sea, un puntaje mayor o igual a 4 de la difusión, que lo que acabamos de ver anteriormente, subiría una categoría de 2, pasaría a ser una categoría PIRADS 3. Aquí vemos algunos ejemplos de PIRADS 2, ¿verdad? Son nódulos circunscritos, encapsulados, vemos esa banda hipointensa, esa línea hipointensa que lo rodea y que no presenta restricción a la difusión.
Aquí vemos los nódulos atípicos, ¿verdad? Un ejemplo de un nódulo atípico es un nódulo hipointenso, homogéneo. Está circunscrito, pero no está encapsulado, ¿verdad? No tiene esa línea hipointensa y tampoco presenta restricción a la difusión. Y en este caso vemos en medio de estos dos nódulos esta banda hipointensa que tampoco presenta una restricción a la difusión, entonces siempre se caen en la categoría PIRADS 2. Cualquiera de estas lesiones que mostrara una restricción a la difusión aumentaría de 2 a PIRADS 3. La categoría PIRADS 3 como tal es una intensidad de señal heterogénea con márgenes oscurecidos. Aquí también se incluyen los nódulos o las lesiones o los hallazgos que no se puedan calificar como un 2, 3, perdón, como un 2, un 4 o un 5, ¿verdad? En estos casos, si la difusión tiene un puntaje de 4 o menor, o sea que pueden tener una restricción verdadera, siempre van a permanecer en un PIRADS 3. Pero estos tienen una restricción verdadera, pero si recuerdan, miden menos de 1.5 centímetros. Ahora, si tienen una restricción verdadera, pero miden más de 1.5 centímetros, de 3 pasarían a un PIRADS 4. Hay que tener cuidado con eso. Aquí lo podemos ver, estas son lesiones heterogéneas con márgenes oscurecidos, menciona la literatura como de carbón borrado, ¿verdad? Estos pueden tener una restricción a la difusión, sin embargo, si miden menos de 1.5 centímetros, permanecen en la categoría 3, pero si esta misma lesión ya mide más de 1.5 centímetros, tendría un puntaje de difusión de 5, igual una restricción verdadera, y aumentaría su categoría a 4. Vemos en este ejemplo, ¿verdad? Una lesión heterogénea de márgenes oscurecidos y presenta una restricción verdadera a la difusión, ¿verdad? Es señal hiperintensa en la difusión y se correlaciona con una caída de señal en el ADC. Entonces, estos si miden menos de 1.5 centímetros, son categoría 3. Asimismo, estas son lesiones, ¿verdad? Heterogéneas, con intensidad de señal hipointensa y de márgenes oscurecidos. Presenta una leve restricción a la difusión, si se fijan, sin embargo, si miden menos de 1.5 centímetros, igual son categoría 3. En la categoría PIRADS 4 son lesiones lenticulares o que no son circunscritas, pero igual son homogéneas. Estas son moderadamente hipointensas y si miden menos de 1.5 centímetros en su dimensión mayor, pues son PIRADS 4, ¿verdad? Entonces estas igual pueden presentar una restricción verdadera a la difusión y medir menos de 1.5 centímetros. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Una lesión no circunscrita, homogénea, si se fijan, moderadamente hipointensa en la secuencia T2, en este caso mide menos de 1.5 centímetros y se denomina PIRADS 4. Asimismo, presenta una hiperintensidad en la señal, en la difusión e hipointenso en el ADC. El PIRADS 5 para la zona de transición, igual que la puntuación 4, o sea que van a tener una restricción verdadera y van a medir, la diferencia es que van a medir más de 1.5 centímetros o tener una extensión extraprostática bien definida o su comportamiento que sea invasivo. Entonces estas son categorías PIRADS 5. Vemos en este ejemplo, ¿verdad? Una lesión lenticular o ovoidea, ¿verdad? Que es homogéneo, moderadamente hipointensa, con restricción a la difusión y caída de señal en el ADC, que mide más de 1.5 centímetros en su dimensión mayor y se denomina categoría PIRADS 5. Ok, estos son los puntajes para evaluar las categorías de PIRADS según la zona que estamos evaluando, la zona periférica y la zona de transición. Ahora,
Para la estadificación del TNM, pues se basa más que todo en los hallazgos clínicos y patológicos y si está indicado en los exámenes de imágenes adicional. Entonces, denominamos un cáncer clínicamente, bueno, un T1, si el cáncer clínicamente es inaparente, no es palpable, no es visible en las imágenes, pero que en la biopsia sí se logró ver. Un T2 cuando está confinado a la próstata y hay una invasión, ya sea al ápex o a la cápsula, pero no la sobrepasa, ¿verdad? Un T3 cuando ya se extiende a través de la cápsula, hay una extensión extra capsular, o cuando ya invade las vesículas seminales se denominan T3B o T3A, ¿verdad? Dependiendo de la situación. El T4 cuando es un tumor que está fijado o que invade las estructuras adyacentes como el esfínter anal externo, el recto, la vejiga, los músculos elevadores del ano o el piso pélvico. M1 cuando hay ganglios linfáticos metastásicos regionales y M1 cuando hay ya metástasis a distancia, ¿verdad? M1A si son no regionales, la M1B cuando hay metástasis a hueso y M1C a otro órgano. Bueno, esto en cuanto a la detección del cáncer, pero también existen hallazgos benignos en la próstata que los podemos ver por resonancia magnética y que no deben ser confundidos con un cáncer, ¿verdad? Y que pueden algunos simularlos bastante bien. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, esto da como resultado que se formen nódulos que están bien encapsulados, como habíamos mencionado anteriormente, y que generalmente se dan en la zona de transición, que es donde aparecen los nódulos típicos, los nódulos hiperplásicos que mencionamos antes. Algunos de estos van a tener una baja intensidad de señal en el T2 y en el ADC porque tienen un estroma muy denso. La característica más importante para distinguirlos de la hiperplasia prostática benigna de la malignidad es su morfología, que generalmente va a ser bien definida y circunscrita y que se puede ver en los tres planos. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de múltiples nódulos encapsulados, bien delimitados en la zona de transición, que tienen un estroma denso y algunos, en este caso, el que está señalado por la flecha amarilla es baja intensidad de señal en el T2 y en el ADC. Sin embargo, si se fijan aquí en la zona periférica, vemos una lesión en la zona periférica izquierda que demuestra restricción a la difusión, ¿verdad? Una hiperintensidad en la secuencia de difusión y hipointensidad en el ADC, y que en la literatura pues se categorizó como un PIRADS 5, se le realizó biopsia mediante resonancia magnética y reveló que era un Gleason 3 más 4, ¿verdad? O sea 7, o sea que es un cáncer clínicamente significativo. Además recordamos que la mayoría de los cánceres se dan en la zona periférica. Entonces, la hiperplasia prostática va a consistir en una mezcla de hiperplasia estromal y glandular y que puede aparecer como áreas con forma de banda o de nódulos que son redondeados y encapsulados y con márgenes circunscritos o incluso no ser encapsulados, pero siempre van a ser circunscritos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, este nódulo encerrado con las líneas azules, nódulo glandular, ¿verdad?, típico. El nódulo atípico, ¿verdad?, no es encapsulado, pero está circunscrito. Y los nódulos, lo que se denomina nódulo en nódulo, ¿verdad?, que son múltiples nódulos más pequeños que están contenidos en un nódulo más grande. Entonces, estos son hallazgos de hiperplasia prostática benigna y no deben ser confundidos, ¿verdad? Hay que evaluarlos en todas las secuencias para llegar a una adecuada interpretación. También tenemos la prostatitis, que es un hallazgo bastante común en los pacientes masculinos y puede ser incluso en ausencia de antecedentes clínicos y asintomático. La prostatitis y muchas otras características o entidades pueden simular bastante bien lo que es el cáncer de próstata, como por ejemplo la fibrosis glandular, la cicatrización, las atrofias,
las hemorragias posterior a la biopsia y deben ser porque todas estas presentan una intensidad de señal baja en el ADC, entonces pueden confundir. Principalmente las características las tengo aquí en este cuadro, que nos ayudan a distinguir una prostatitis de un cáncer de próstata es que la prostatitis van a ser en forma de banda o en forma de cuña, y el cáncer de próstata generalmente es redondito o en forma de gota. Los bordes de la prostatitis son bien definidos y el cáncer de próstata son más definidos, o como les había mencionado, como de carbón borrado, los bordes oscurecidos. La prostatitis también puede tener una leve hipointensidad en el ADC, pero el cáncer de próstata va a ser marcadamente hipointenso en el ADC y además va a presentar una marcada hiperintensidad en la difusión comparado con la prostatitis, que no va a ser pues básicamente isointenso. Y pues ambas pueden realzar, entonces hay que tener cuidado con eso y revisar todas las otras características. Aquí tenemos, ¿verdad?, en las imágenes de la izquierda, que muestran una área en forma de cuña, de intensidad de señal leve en el T2 y en el ADC, y que no se concuerda con, no es concordante con una hiperintensidad en el ADC, ¿verdad? En cambio, en las imágenes de la derecha, que muestran una zona mal definida, marcadamente hipointensa en T2 y en el ADC, y una alta intensidad de señal focal en la difusión. Esto se categorizó como un PIRADS 4 y la biopsia mostró un Gleason de 7 de 4+3. Otra cuestión importante que hay que saber identificar son las hemorragias, que generalmente se dan posterior a la biopsia. Ocurren en la zona periférica y en las vesículas seminales y puede ser hiperintensa en la focal o difusa, ¿verdad? En las secuencias ponderadas en T1 pueden ser isointensas o hipointensas en el T2. Aquí cabe recordar que, al igual que todos los hemoderivados, dependiendo de la evolución en el tiempo, así igualito es como lo vamos a ver en la próstata, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, que se ven hipointensos, se aprecian lesiones hipointensas en T2 en la zona de transición anterior, que en el T1 se observan hiperintensos, y esto nos indica que son hemoderivados. Bueno, básicamente esa es la clase que tengo para hoy. Esta es la bibliografía consultada. Si tienen alguna pregunta o comentario.